A raíz del último artículo y video, recibí un jalón de orejas de una gran cantidad de alumnos que me dijeron que si cuando iba a tocar algún tema de relevancia directa con ellos. Y tienen razón, hemos tocado temas educativos en general o de relevancia académica o administrativa, que si bien tienen que ver con el alumnado, ellos no lo sienten así por no ser un tema de incidencia directa. Así que me comprometo con ustedes, alumnos, que son la razón de ser de nosotros, a desarrollar 3 artículos al hilo con temas que engloban las propuestas que de ustedes recibí: defensoría estudiantil, becas y apoyos y calidad del profesorado. En esta ocasión iniciaremos con el tema de defensoría estudiantil. Yo creo que todos hemos vivido o hemos conocido de situaciones donde uno o algún conocido en su faceta como alumno sufre de alguna situación que considera injusta: el maestro déspota, el funcionario irresponsable o el proceso burocrático. Lo peor del caso es cuando ante esta situación no se sabe qué hacer o ante quién acudir, lo cual se agrava si consideramos que el alumno, en la mayoría, si no en todas las universidades, aún no conozco una que no, cuenta con derechos y obligaciones. Ante esta situación, en muchas instituciones educativas ha surgido lo que se conoce como defensoría estudiantil, una instancia debidamente estructurada y habilitada a la que se puede acudir el alumno para hacer valer sus derechos normativos. Veamos algunos ejemplos. La Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima, Perú, tiene lo que se conoce como la Oficina de Defensoría del Estudiante, la cual se define como el órgano encargado de velar por el cumplimiento de los derechos y la protección de los intereses de los estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Su reglamento incluye, entre otras cosas, un apartado relativo a la tramitación de las quejas presentadas por los estudiantes de la universidad. La Universidad de Buenos Aires, Argentina, contempla el área de la Defensoría del Estudiante como un espacio para difundir los derechos de los estudiantes y actuar en su defensa. El responsable de esta área es un defensor, el cual actúa pedido del estudiante que manifieste problemas puntuales con relación a su cursada y exámenes, su relación con la infraestructura edilicia de la facultad. Asimismo, será un puente ante las cátedras, departamentos de carreras, institutos y autoridades, mediando en los conflictos que se susciten entre los estudiantes y el ámbito académico y de cursada, tomando los reclamos y actuando en defensa de los mismos. Aquí en México se tiene el caso de la Defensoría del Estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la cual es definida como la Defensoría del Estudiante. Es un órgano colectivo integrado por estudiantes y académicos de la universidad, quienes fueron elegidos por el Consejo General Institucional, la cual fue creada para defender los derechos de los estudiantes de la universidad y con ello contribuir al mejoramiento de la institución en todos sus ámbitos. Entre otras cosas, se encarga de defender los derechos de los estudiantes, asesorar a los estudiantes acerca de sus derechos y obligaciones, conocer por parte de los estudiantes las inconformidades sobre la actuación de alguna área de la universidad, emitir resoluciones de carácter obligatorio sobre los asuntos planteados ante este órgano de gobierno, etc. Un último ejemplo es el que corresponde a la Universidad de Sonora. En este caso, el área en cuestión se conoce como Comisión de Derechos Universitarios, cuya función, en términos generales, es la de brindar asesorías y recibir las quejas, denuncias e inconformidades de quienes se sientan afectados en sus derechos de acuerdo a la normatividad de la institución. Estos casos sirven para ejemplificar que cuando existe la intención, porque en una universidad sean las leyes y las normas las que rijan el comportamiento e interacción de sus integrantes, también existirán las instancias para que las diferencias se diriman con base en la legalidad. Hay que aclarar que esta Defensoría del Estudiante no es una función más que a cualquiera se le puede endilgar, sino que debe, como en los ejemplos que hemos visto, tener su propia figura, estructura y sobre todo la gente capaz para el seguimiento de los asuntos tratados. Por ejemplo, en algunas universidades que carecen de Defensoría del Estudiante, se les asigna a las asociaciones o sociedades de alumnos esa función, pero por lo general sus integrantes carecen de los conocimientos,
sobre todo legales y normativos, para llevar a cabo su función. En las universidades que cuentan con la Defensoría del Estudiante, hay personal con la capacidad profesional, incluyendo lo legal y normativo, para actuar como tal. Es así que no se trata solo de asignar esta función a cualquiera en la universidad, sino a un área que garantice capacidad, profesionalismo, compromiso e independencia. A estas alturas hay que hacer una aclaración muy importante. La creación de estas defensorías del estudiantado no significa un cheque en blanco para que el alumno haga y deshaga, sino para que éste pueda exigir sus derechos de una manera institucional. Y así como tiene derechos, pues también tiene sus obligaciones. Y para saber exigir los primeros, hay que saber cumplir los segundos. El alumno está obligado a cumplir las normas generales que tiene establecida la universidad y las normas particulares o políticas que cada curso o asignatura establece para cumplimentar el mismo. Pero de la misma forma, el alumnado tiene el derecho a una educación de calidad, lo cual tiene que ver con tres partes: el maestro, la competencia y el proceso. De parte del maestro, el alumno merece un trato digno y respetuoso. La docencia misma implica una vocación más que una profesión. Y esa vocación tiene que ver con sentirse parte del proceso formativo del alumno, compartiendo sus éxitos y fracasos y acompañándolo en su proceso para llegar a ser quien tiene como meta ser. El segundo elemento, el relativo a la competencia, se refiere a los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que buscan ser transmitidos o desarrollados en la materia o asignatura. Por último, el proceso se refiere al desarrollo mismo de la asignatura o materia. Estos dos últimos puntos deben cumplir con el objetivo planteado y contribuir a la formación del alumno. En otro artículo me comprometo a tratar el modelo CPR, coherente, relevante, pertinente, de mi propia autoría, donde señalo precisamente cómo lograr esto. Elementos adicionales de la vida del alumno en la universidad es el ambiente y los procesos administrativos. Si el ambiente, relación con otros alumnos, instalaciones, etc., o los procesos administrativos, servicios, trámites, etc., impiden, retardan o entorpecen el paso del alumno por la universidad, la Defensoría Estudiantil entra en acción. Ni qué decir en caso de que los tres elementos maestro, competencia, proceso no estén funcionando. Pero bueno, supongamos, soy un alumno y creo que se ha cometido una injusticia. ¿Qué puedo hacer? Si en la universidad donde estás existe la Defensoría del Estudiante, no hay mayor problema, pues es cuestión de acercarse a esta área y en ella se obtendrá toda la ayuda para iniciar el proceso de revisión de la queja. Pero, y en el caso de que mi universidad no existe esta figura, pues la cosa se complica un poco más, pues uno mismo tendrá que hacer los trámites y dar las vueltas. Y eso es lo que muchas veces uno no quiere hacer, pero en uno está exigir lo que a su derecho corresponda. Una vez hablando de esto con un alumno, me responde que mejor lo iba a dejar ahí, lo cual quiere decir que no iba a dar las vueltas que implica una queja. A lo que respondí que en ese caso se merecía lo que pasaba. Si uno mismo no es capaz de respetarse y exigir respeto, entonces pues se merece lo que le pase. Entendámoslo. Pelear por lo que uno cree correcto y justo cuesta, pero estamos suponiendo que vale la pena. Volviendo al tema, ¿qué hacer si en la universidad donde se está no se cuenta con Defensoría del Estudiante? Pues iniciar uno mismo el proceso, por lo cual habrá que cuidar tres aspectos. Primero, el recurso. Y por recurso nos referimos al escrito que uno pondrá a consideración de las personas, autoridades o áreas pertinentes. Esto es muy importante y hay que tener en mente que este recurso deberá ser por escrito, con acuse de recibido, para dejar constancia que se solicitó la intervención de quien correspondiera para el motivo de la queja. En caso contrario, no hay manera de comprobar que así ha sido. Segundo, la instancia, es decir,
las personas, autoridades o áreas a las que uno dirigirá el escrito. Si nos fijamos, se ha dicho personas, autoridades o áreas en plural, ya que siempre debe dirigirse el escrito con copia a alguien más que funja de testigo del trámite iniciado. Nunca hacerlo solo con una persona, pues como hemos dicho en otro artículo, mientras más ojos se están viendo, menos margen para la discrecionalidad hay. Y tercero, los referentes. Por referentes nos referimos a las leyes, normas o reglas que se consideran incumplidas. Tal vez suene redundante, pero toda queja debe tener un referente para quejarse, el cual debe ser objetivo. En ocasiones uno se queja porque no le gusta, o no le parece, o no está de acuerdo. Pero eso es improcedente, porque entonces si cada quien pudiera quejarse oficial y formalmente por lo que no le gustara ante las defensorías del estudiante, la realidad sería un caos. La queja debe tener una ley, una norma o una regla objetiva y real contra la que pueda compararse el acto de injusticia impugnado. El escrito entonces deberá contener la relatoría de hechos, así como los referentes que permitan dilucidar el motivo de la queja. Y retomando la frase de Jorge Garralda del programa A Quien Corresponda, si no se queja, no se queje. ¿Qué quiere decir esto? Que la Defensoría Estudiantil solo funciona cuando los estudiantes son capaces de exigir sus derechos. Y esta es la parte medular de este artículo. La capacidad de autorrespeto que cada persona tiene y que lo lleva a no dejar que le pasen por encima y a exigir lo que le corresponde. En ese sentido, la Defensoría Estudiantil es de gran ayuda. De hecho, toda universidad debería tener una. Pero si no existe, está el carácter y el espíritu de cada alumno como persona para subsanar eso. Después de todo, siempre existirá alguna instancia, algún proceso, alguna autoridad a la que se pueda acudir y exponer la queja de manera institucional y responsable. Depende de cada uno de nosotros hacer que las cosas pasen. Nuestro país, nuestra comunidad y en el caso del presente artículo, la misma vida estudiantil, será lo que cada uno de nosotros queramos que sea. Y para eso, nuestro valor de decir, de señalar, de exigir y también de proponer, nos permitirá hacernos dueños de nuestro propio destino.